no hubiera hecho yo esa pregunta en la reunión, no estaría ahora con este malestar y esta duda que me carcome. Eso dijo un viejo escritor que todos los años hacía una reunión en su casa con los escritores colegas. Y hacía varios años que había aparecido un escritor de ciencia ficción, un tal Carrick, que escribía historias de ciudades del futuro y eran interesantes y se había hecho muy famoso, pero su presencia era un poco desagradable, era taciturno, malhumorado. Casi no participaba en las reuniones, pero a las cuales siempre asistía a tomar desenfrenadamente. Pero en esa reunión, el anfitrión, el más viejo de los escritores, que también escribía ciencia ficción, se le ocurre decir, alguno de nosotros, de los escritores de ciencia ficción, seríamos capaces de vivir en esos mundos que somos capaces de crear. ¿Nos animaríamos a vivir en alguno de esos mundos? A lo que, por primera vez, Garrick contesta, a mí me pasó. ¿Cómo? Preguntan al unísono todos. Sí. A mí me pasó de tener que vivir en un mundo creado e inventado por mí. Entonces uno de los escritores, mirando el vaso casi vacío de whisky que tenía entre las manos y que no era el primero que tomaba, le guiña el ojo a los compañeros y le dice, bueno, puedes contarnos un poco cómo sucedió. Y él comienza, con un gesto muy adusto, a narrar la historia. Y dice, todo comenzó cuando me fui a vivir detrás de la central de energía. Necesitaba un lugar más tranquilo, más silencioso para escribir. Estaba escribiendo historias que necesitaban mucho detalle, mucha concentración para describir cada uno de los detalles. Estaba inventando un mundo cruel, un mundo primario, donde el nivel el nivel de la gente era bastante elemental. Un mundo donde eran capaces de cometer atrocidades entre ellos. Pero yo necesitaba ese entorno para darle forma a las historias que quería contar. Entonces dediqué mucho tiempo a crear ese mundo. Pero cuando ya lo había prácticamente desarrollado, toda esa idea, sentí dentro mío un clic muy raro. Algo que me hacía sentir que ese mundo se estaba materializando o se había materializado en alguna parte de la galaxia. ¿Cómo puede ser? Sentí que debía ser el cansancio y salí a caminar. Caminé alrededor de esa central de energía, viendo ese espacio tan solitario y tan raro. Y mientras caminaba, se me ocurrió la bendita o trágica idea de inventarme a mí mismo viviendo en ese mundo. Entonces me describí perfectamente cómo era yo en ese mundo, dónde vivía, cómo era mi casa, cada uno de los detalles. Y de repente sentí el clic con mucha más intensidad. Entonces, digo, puede ser que esto se materialice, que en algún lado del cosmos haya energía libre y tome esta idea mía y materialice un mundo. Pero lo impresionante fue que me vi dentro de otra casa. Descubrí que era la casa que yo había imaginado para ese otro mundo. Entonces salgo a la calle y cuando salgo descubro esas ciudades pintorescas pero primarias que yo había diseñado. Y empecé a caminar
Y empecé a ver que cada uno de los detalles que había pensado estaban. Y cuando vi que la gente pasaba al lado mío, la clase de gente que yo había diagramado, que yo había creado, me daban ganas de gritarles, de decirles, yo soy el creador de ustedes, yo los inventé. Pero no tenía ningún asidero lógico, nadie me iba a creer nada, mejor que me callara la boca. Y sufrí mucho ese cambio, esa brutalidad con que se vivía. E intenté varias veces imaginarme y describirme y soñarme de vuelta en mi mundo. Pero no pude. No era inversa la posibilidad de realizarla. Y quedé viviendo en ese mundo. ¿Y qué hiciste?, le pregunta uno. ¿Y cómo vivías? Y yo no entendía nada, no sabía las pautas, ni los patrones, ni las cosas que había que hacer para sobrevivir en un mundo así. No lo conocía. Entonces me dediqué a hacer lo único que sabía hacer, que era escribir. Y fue simple, porque lo único que hacía era contar historias de mi verdadero mundo. Y en ese otro todo parecía fantástico. Y bueno, me fue bien escribiendo esas historias. Y se queda mirando el vaso vacío. Entonces el anfitrión le dice, bueno, ¿puedes contarnos cómo hiciste para volver? Y él, con un gesto adusto y tremendamente triste, dice, yo nunca pude volver a casa. Exilio se llama, es un cuento de Edmond Hamilton. Los saludos de acá, desde mis pagos de la Peperina en Achiras, Sierras de Córdoba, Argentina. Que tengan un muy buen día. Adiós. Deli Díaz, narradora de Río Cuarto. Los Heraldos Negros, César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo vivido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hola, chiquilines de mi corazón, ¿cómo están? Yo soy la abuela Elena y yo soy Quimei. Somos de Buenos Aires, Argentina, y juntas estamos aquí en este encuentro de narración oral Molinos de Cuentos para contarles un cuento. Les vamos a contar la historia de Yago.
Sí, a Yago le gustaba mucho dibujar. Le gustaba dibujar con su mamá. Un día sacaron de la biblioteca un cuaderno de tapas duras y hojas blancas, blanquísimas. Yago agarró un lápiz rojo y se puso a dibujar un gato hermoso, con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, señor. Estaba tan contento que su mamá decía que se podía escuchar el ronroneo. Cerraron el cuaderno y se fueron a jugar. Más tarde volvieron a abrir el cuaderno y cuando lo abrieron, ¡oh, sorpresa! El gato había perdido la sonrisa. Claro, Mateo se puso muy triste también. Y su mamá le preguntó, bueno, ¿por qué puede estar triste un gato? ¿Porque tiene sueño? ¿Tiene hambre? ¿O está aburrido, no tiene con quién jugar? Ah, tenés razón, mamá, le dijo Mateo. Entonces los dos se pusieron a dibujar una pelotita saltarina, un almohadón y un plato de leche. Así el gato podía comer, jugar y dormir. Sí, señor, cerraron el cuaderno y se fueron a dormir. A la mañana siguiente volvieron a abrir el cuaderno, pero resulta que el gato estaba triste todavía. Claro, la mamá entonces le volvió a preguntar a Mateo, Mateo, los gatos, ¿por dónde les gusta pasear? Y Mateo le dijo, bueno, pasean de tejado en tejado. ¿Y a quién le maullan por las noches? Y mamá, por las noches le maullan a la luna. Les encanta maullarle a la luna. Muy bien, entonces decidieron entre los dos que tenían que dibujar, sí, tenían que dibujar en su cuaderno una ventana abierta de par en par. Y también le dibujaron una luna redonda y plateada. Después que hicieron este dibujo, cerraron el cuaderno. Al día siguiente, abrieron el cuaderno y se llevaron otra sorpresa. Sí, porque el cuaderno volvía a estar con sus hojas blancas, blanquísimas, que invitaban a dibujar otra historia. Sí, señor, y así terminó la historia de Yago y su mamá. Y este cuento terminó, y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveremos a contar. Chau, chicos, nos vemos otro día. Hasta luego. Desde Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, el grupo Narra Palabra, Cura Palabra. Y vamos a contar de Galeano la historia de la resurrección del papagayo. Nosotras somos Deli Díaz, Ana Fernández y Estrella Mora. El papagayo voló, encontró una olla con sopa hirviendo, se asomó, se mareó y se cayó. Por curioso le pasó eso. Se cayó y se ahogó. Y él tenía una amiga, una íntima amiga, una niña que al ver esta tragedia lloró desconsoladamente. Y la naranja empezó a desprenderse lentamente de su cáscara y se entregó a la niña. El fuego, al ver tanta tragedia, se arrepintió
y se apagó. El muro, que estaba ahí observando todo, desprendió una piedra. El árbol, que se inclinaba sobre el muro, se estremeció y todas sus hojas se cayeron al piso. El viento, que venía todos los días a peinar ese árbol, lo encontró pelado. Preguntó qué había pasado. Y cuando le contaron, como si fuera una lágrima, desprendió una ráfaga. La ráfaga encontró una ventana y la abrió. Y se fue sin rumbo, buscando algo que no podía encontrar. Finalmente se elevó hacia los cielos, y el cielo, al conocer la triste noticia, se quedó pálido. El hombre, alzando su vista al cielo, lo vio blanco y se quedó sin palabras. La alfarera de Ceará quiso saber qué había pasado. Entonces el hombre pudo recuperar el habla, la palabra, y contó. Contó que el papagayo se había ahogado. Que la niña había llorado, que la naranja se había entregado a la niña, que el fuego se había apagado, que el muro había perdido una piedra, que el árbol se había quedado sin hojas y que el viento había perdido una ráfaga y que el hombre había perdido la palabra. La alfarera tomó toda esa tristeza y empezó a amasarla, y ahí pudo revivir al papagayo. Y le puso colores rojos como el fuego, azules como el cielo, verdes como el árbol. Y también tuvo un pico duro, como de piedra, y dorado de la naranja, y tuvo palabras humanas para decir, y lágrimas, agua para beber y refrescarse, y tuvo también una ventana abierta donde pudo escaparse, y voló en una ráfaga, desplegando todas sus alas hacia el infinito, en una magia de sueños y de color. Hace mucho, pero mucho tiempo, en el Polo Norte, donde es un desierto habitado de hielo, donde solamente hay una capa densa y blanca, existía una familia conformada por el abuelo, los padres y 2 niños. Era un lugar muy, muy frío, pero las historias del abuelo siempre hacían que el lugar fuera cálido. Cada noche el abuelo se sentaba en su silla. En ese instante todo quedaba en silencio. Ese lugar blanco, blanco, blanco parecía una nube de algodón que guardaba silencio. Hasta los lobos dejaban de aullar. Una noche de luna brillante, el abuelo se sentó en su silla más temprano de lo que solía hacerlo. En ese instante los niños, los padres, todos se sentaron alrededor de él. El abuelo contó una historia que sucedió hace mucho tiempo, una historia real. Antes de que los hombres poblaran el Polo Norte estaba regido por 2 grandes seres, dividido a la mitad. El lado sur pertenecía al oso y el lado norte pertenecía al lobo.
¿Cómo sabían ellos cuál era exactamente su mitad? Pues exactamente por el polo. Corría un río que en épocas de verano y primavera corría un riachuelo de agua cristalina. En épocas de invierno se hacía un río de cristal, totalmente de hielo. Pero ellos sabían, ambos animales fuertes, inteligentes, reinaban cada uno a su lado, teniendo respeto el uno por el otro. Vivían en armonía, hasta que un día, en pleno verano, cuando el hielo comienza a caer gota a gota y ese riachuelo cristalino corría, se acercó el oso a beber agua, se acercó el lobo a beber agua, y ambos estando ahí, juntos, se miraron uno al otro. En ese momento, la luna, llena, redonda, que aún resplandecía en el cielo, se reflejó en el agua. Ambos miraron la luna, se miraron al otro, miraron la luna, se miraron al otro, y ambos se dieron cuenta que ni el uno ni el otro poseía la luna. Así que sin pensarlo, ambos se lanzaron a la mitad del lago y agarraron, y cada uno agarró la luna por su lado y comenzaron a jalar. La luna empezaba a tiritar de miedo, y cuando se dio cuenta, partieron en dos la luna. El oso se llevó una parte gigante de la luna y el lobo una parte más chica. Así cada uno se fue con su pedazo de luna. Y la luna arriba, redonda, brillante, vio lo que había pasado. Y desde ese día cuentan los que cuentan cuentos, que siempre aparece una luna grande, brillante, una luna para todos. Aparece una luna un poco más grande, pero no está completa, una luna de oso. Y cuando aparece un pedacito de luna, es la luna del lobo. Y a veces simplemente la luna no está para recordarnos cada noche lo que pasó ese día en el lago cristalino. Cuando el abuelo terminó de contar la historia, los niños querían salir a ver la luna. Su madre, que tenía un poco de miedo porque hacía frío, el abuelo le dijo: déjalo salir, mujer, déjalo salir a que vean la luna, porque a partir de hoy la luna no va a ser diferente para ellos, porque si algo hacen los cuentos es que las cosas tomen otra forma y la gente aprenda a amar de otra manera. Siete años había estado casada la tía Chila con un señor cuando decidió abandonarlo sin dar explicaciones. Un buen día tomó a sus 4 hijos y se los llevó con ella a vivir a la casa que le había dejado en herencia a su abuela, con muy buen criterio, claro. La verdad es que Chila había sido una mujer trabajadora desde siempre, siempre acostumbrada a hacer todo, a coser, a hacer la comida. Y entonces poner un taller de costura no le llevó mayor trabajo. Y en poco tiempo se transformó en la proveedora de las 2 tiendas más grandes del país. Y una vez al año, la tía Chila se iba a Francia, a París o a Roma para buscar los últimos hitos de la moda y también para despejarse. Claro que en el pueblo la gente no estaba muy de acuerdo con ella. No entendían cómo había podido dejar a un hombre que era la bondad hecha persona. Un tipo que era atento con las mujeres, buen amigo de sus compañeros. Pero bueno, así había sido. Y entonces los comentarios aparecían. ¿Cómo va a dejar a un hombre así que no le ha dado un solo motivo? Y una cabeza fresca. Una irresponsable, decían otros. Una atorranta. No se puede creer. ¿A dónde vamos a ir a parar?, decía más de uno. La verdad es que la tía Chila sabía que hablaban de ella hasta en el salón de belleza de su barrio, en la peluquería de Inesita. Pero ella vivía haciendo lo que tenía que hacer y sin dar explicaciones a nadie. Y justamente ahí estaba, en el salón de Inesita, un día cuando, mientras unas mujeres se pintaban las uñas, otras se arreglaban el cabello y otras se maquillaban, entró, hecho un loco, y con una pistola en la mano, el marido de Consuelito Salazar.
Las mujeres corrieron a esconderse detrás de los secadores y el tipo avanzó sobre Consuelito y la tomó debajo del secador y empezó a sacudirla del pelo como si fuera el badajo de una campana. La pobrecita quedó ahí sola, llorando aterrorizada mientras él le gritaba que estaba celoso de esto, de aquello y un montón de cosas de su familia. Entonces, en ese momento, cuando estaba ahí solita, Consuelito, salió la tía Chila, todavía secándose las uñas, y se acercó al tipo como si hubiera estado desde siempre acostumbrada a tratar con gente armada y hasta desarmarlo. Dígame una cosa, ¿qué es lo que tiene usted para reprocharle a esta mujer que lo único que hace es atender a usted y a sus hijos? Celoso, ¿celoso de qué? Debe se arma para acá, es un cobarde, viene acá a gritarle a una mujer que lo único que hace es atender a usted y a sus hijos. ¿Y qué? Viene acá porque sabe que somos todas mujeres y vamos a salir gritando como ratones. No, señor. Esto se acabó, no puede ser más este tipo de cosas. ¿Sabe qué? Se me va ahora, porque acá, si tiene que hablar con alguien, cuando se tenga que dirigir a su mujer, a Consuelito, se dirige a mí. Yo soy su representante. Y ahora se me va. El tipo estaba colorado, desarmado, y la verdad que daba más que otra cosa, risa. Y tenía una bronca, y entonces la tía Chila lo fue sacando hacia afuera. Se me va, le decía. ¿Y sabe qué? Si tiene algún problema, habla conmigo. Y si no, se va a verlo a mi maridito, que a lo mejor a usted también termina consolándolo todo el pueblo. Y ahí nomás, cuando lo tuvo afuera, dio un portazo y cerró con triple llave. Cobardes, desgraciados. Cuando se dio vuelta, la recibieron todas las mujeres con un aplauso, que ella agradeció, mientras, casi murmurando, decía: por fin lo dije. Consuelito la abrazó. ¿A vos también te pasó? Una vez, dijo la tía Chila con un gesto casi de vergüenza. La verdad es que la noticia salió del salón de Inesita como el aroma al pan recién horneado y se esparció por todos lados. Nunca más hubo alguien que se atreviera a hablar de la tía Chila, porque siempre había habido alguien, o una amiga de una amiga de una amiga, que había estado allí ese día, en el salón de Inesita, y estaba dispuesta a decir la verdad sobre la tía Chila. De Ángeles Mastretta, en el libro Mujeres de Ojos Grandes, la tía Chila, para que sigamos diciendo nunca más a la violencia de género, a la violencia machista, a la violencia doméstica, y tengamos bien en claro que no podemos callar. Voy a contar un cuento. A la 1, a las 2 y a las 3. Había una vez. ¿Cómo sigue después? Había una casita blanca donde vivía uno que creo era el marqués. El marqués era malo, le pegó con un palo a... No, el marqués no fue. Me equivoqué. No importa, sigo. Después llegó la policía. No, porque no había. Llegó nadie más que él, montado en un corcel que andaba muy ligero, y había un jardinero que era muy bueno. Después pasaba algo que no me acuerdo bien. Quizás pasaba el tren. Vino la princesa vestida de organdí, seguro que era así, y la reina preguntóle... No sé qué le preguntó. ¿Y la princesita triste? Le contestó que no, porque resulta que la reina quería que el marqués se casara con ella de una buena vez. No, así no era. Era al revés. Resulta que la reina que venía dio un paso para atrás. No me acuerdo más. La reina dijo: hijita, ven acá. Mejor que acabe ya. Creo que a mí también me llama mi mamá. Hola, Encuentro Internacional de Narradores de Ciego de Ávila, Cuba. Soy Sheila Anzalone. Pertenezco a la Asociación de Narradores Argentinos
y me sumo en el apoyo a todos los médicos y trabajadores de la salud del mundo. Tengo un hijo en la primera línea de batalla contra la pandemia global. Voy a narrarles un cuento de mi último libro y será un homenaje para los que sabemos más vulnerables en esta situación tan difícil. Lo vio entrar en el instante más denso de la monotonía de la tarde. El momento justo en que María Luisa acababa de beber el té que le habían servido junto a los otros que se sentaban alrededor de la larga mesa de la sala. Ella estaba en el lugar de siempre, el lugar elegido para observar los destellos de luz mortecina que se colaban entre los árboles del fondo del hogar de ancianos. Lo vio entrar y el invierno terminó de golpe. Él no prestó atención a nada. Venía de discutir con el hijo que se había decidido internarlo y estaba muy triste. Los ojos azul profundo de Rodolfo, ese último internado en llegar, le hicieron experimentar lo que solo experimentan los enamorados. ¿Cómo puede pasarme esto a semejante edad?, se preguntó María Luisa. Y así comenzó a contarle historias, a cantarle tangos, a recitarle poesía. Él la escuchaba en silencio y miraba el reloj. María Luisa se negaba a interpretar que ese gesto denotaba aburrimiento. Por eso redoblaba su afán narrador. Una mañana ella se descompensó y debió ser hospitalizada. Los médicos y el resto de los trabajadores de la salud hicieron lo posible. Y volvió. Después de 10 días volvió. Cuando llegó e ingresó ayudada por su bastón, pudo ver que Rodolfo la esperaba sentado en su lugar, ese lugar elegido para la observación de los árboles. Cuando la vio, él se puso de pie, transitó el pasillo con dificultad y cuando llegó a su encuentro, el beso de película que le dio en la boca le hizo sentir a María Luisa que estaba viva, muy viva, y que además de querer a ese viejo, tan viejo como ella, profunda y dignamente lo deseaba. Gracias, Cuba.